Esta expresión que acabamos de obtener es el cambio, lo que solemos llamar la diferencia de potencial entre dos puntos. Pero imaginaros ahora que nos conviene intentar definir el potencial en general para un único punto del espacio. ¿Es eso posible? Bueno, la respuesta podría ser sí y no. Matemáticamente hablando, estrictamente hablando, podríamos decir que no es posible, pero de forma práctica vamos a decir que lo hacemos posible definiendo dónde queremos que el potencial sea cero. Y como pasaba en gravitación, esto suele definirse el potencial cero cuando la distancia a la carga en cuestión respecto a la que hallamos el potencial eléctrico es infinita. ¿De acuerdo? De ahí la definición que hablábamos antes de que el potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga que me cuesta a mí traer una carga de infinito hasta el punto R donde yo estoy trabajando. Para hacer este tipo de cosas, el potencial en un punto R, se suele utilizar la definición, pero sin establecer límites de integración. Esto nos lleva al mismo tipo de integral que teníamos antes, de esta manera, y con el mismo razonamiento que antes, al final resulta que este producto escalar es el diferencial radial, y esto me queda la integral de menos kqr cuadrado diferencial de r, que al final es k por q partido por r más una constante de integración, ya que la derivada de cualquier constante es cero y me daría el resultado correcto de la integral. ¿Qué hacemos ahora? Pues establecer lo que se llama la condición de contorno, que es que el potencial cuando r tiende a infinito debe ser cero. Esto implica que mi expresión para el potencial kq partido por r más c debe ser cero cuando r tiende a infinito. Si r tiende a infinito, todo este denominador que tenemos aquí se va a cero. Luego la única manera de que esto sea así es que la constante también valga cero. De esta manera tenemos una expresión para el potencial generado por una carga puntual para cualquier punto R, con la condición de que este potencial es igual a cero cuando R tiende a infinito y es muy grande. Esto me permite establecer un potencial eléctrico para cualquier punto del espacio R. Por eso se dice que el potencial eléctrico es un campo escalar, porque asigna un número a cualquier punto del espacio R. Y es muy importante que nos demos cuenta que el campo eléctrico es un escalar. ¿Por qué? Porque nos permite facilitarnos los cálculos muchísimo respecto, por ejemplo, al cálculo del campo eléctrico. Cuando calculamos el campo eléctrico tengo que calcular para cada punto un vector, su valor, vamos a decir su módulo, su dirección y su sentido. Y aquí, sin embargo, con calcular un número es más que suficiente. Por eso, en general, los problemas que podemos hacer en función de potencial eléctrico son más sencillos que los que hacemos en función de campo eléctrico, de igual manera que en dinámica y en cinemática, cuando podíamos hacer un problema en función de la energía, se transformaba en un problema más sencillo que hacerlo dinámicamente con fuerzas, aceleraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así, vamos a hacer un primer problema para ver la diferencia, el típico problema, vamos a decir, en que tenemos tres cargas que vamos a llamar, para ser originales, Q1, Q2 y Q3, y esas cargas las tienen una configuración final de triángulo equilátero, de lado, vamos a poner números que salgan muy sencillos, de lado 1 metro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Una pregunta que nos pueden hacer es primero la energía potencial electrostática de todo el sistema. ¿Cuánto tiene ese sistema de energía potencial electrostática? Para esto hay que tener cuidadito, ¿vale? Porque en el momento que hacemos este tipo de problema, nuestras tres cargas es en este momento lo único que existe para nosotros, lo único que existe en el universo, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuál es su potencial? Bueno, su energía potencial electrostática. Pues es el trabajo que me cuesta a mí traer las tres cargas desde el infinito hasta mi configuración final
de triángulo. ¿Qué va a ocurrir? Primero tengo que traer la carga 1, ¿vale? Pero ¿me cuesta a mí trabajo traer la carga 1? No. El trabajo que tengo que hacer para traer la carga 1, el trabajo de Diego Valdés, es 0, porque no hay nada más en ese momento en el universo. Luego, para traer la primera carga desde el infinito, la traigo aquí, pongo aquí Q1 y no me ha costado trabajo porque no tenía ninguna otra fuerza electrostática, ningún campo, vamos a decir, con el que competir, vamos a decir, ¿vale? Ahora bien, ahora tengo que traer Q2. Bien, ahora que traigo Q2, ahora Q2 sí que para llegar, por ejemplo, a este punto, para hacer el primer lado del cuadrado, sí que tiene otra carga antes que está generando un campo y que dependiendo de su signo, de su valor, puede ayudarme o dificultarme el venir desde infinito, ¿de acuerdo? Así que, ¿cuál será la energía potencial electrostática que me cuesta traer la carga 2? Bueno, pues será el valor de mi carga 2, ¿de acuerdo?, por el potencial generado por la carga 1. Podríamos decir si queremos cambio de potencial, pero como es desde el infinito, es lo que acabamos de hacer, hemos definido el potencial 0 en dicho infinito y traerlos lo mismo el cambio en el potencial que el propio potencial. Luego tengo Q2 por V1 y la expresión de V1 seguirá lo que hemos calculado antes, K por Q1 y la distancia entre 1 y 2. ¿Cuál es esa distancia entre 1 y 2? Bueno, en este problema nos lo han definido como 1 metro, luego solamente tengo que escribir otra vez Q2, la K, Q1 dividido de 1 metro. Y esto sería el potencial, solo necesito saber la distancia. Daros cuenta que incluso para trabajar con potenciales no tengo que definir exactamente un sistema de referencia como me pasa con los campos para saber qué vector me sale positivo y cuál negativo. Aquí, como solo trabajo en distancias, ¿vale?, el potencial respecto a una primera carga me implica saber solo la distancia. Incluso en un momento dado puedo obviar el sistema de referencia porque puedo no necesitarlo. ¿Qué ocurre ahora para traer la carga 3? Bueno, ahora cuando traigo la carga 3 ya tiene antes a la carga Q1 y Q2. Luego, para traerla hasta aquí y acabar de formar el triángulo equilátero que estarían formando, diríamos, puedo tener que competir con ambas cargas. Luego, la energía potencial electrostática, que es el trabajo que me cuesta traerla a mí desde infinito hasta su posición, será la carga Q3 por el potencial que están generando 1 y 2 en Q3. ¿Cuál será ese potencial? Pues será la suma del potencial que genera la carga 1, donde está Q3, más el potencial que genera la carga 2, donde está Q3. Así, siguiendo la expresión que calculamos antes general para el potencial, el que genera la carga 1 será K por Q1 partido de la distancia de 1 a 3, y el que genera Q2 de igual manera K por Q2 por la distancia de 2 a 3. Como están formando un triángulo equilátero, aunque Q1 y Q2 no estén en la misma posición, la distancia entre 1 y 3 y la distancia entre 2 y 3 es igual, ¿vale? Luego, como solo necesito saber la distancia, me da igual su posición, vamos a decir, relativa en ese momento. Simplemente tengo aquí 1 metro, que poner 1 metro aquí debajo, y aquí que poner otro metro aquí debajo. Con lo cual, el cálculo en general de un problema de este tipo se hace bastante sencillo, como podéis ver, porque solo me importa la distancia. La diferencia con el campo, repito, es muy grande, en la que cuando hablamos de campos tenemos que calcular vectores en una dirección, vectores en otra dirección. Pero en este caso solo importa la distancia.